RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. A esta hora queremos darle la bienvenida y agradecerle la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a Guido Lucioni, un destacado analista en temas políticos, egresado de la carrera de Economía y Ciencias Políticas de American University en los Estados Unidos. Qué gusto saludarte, Guido. Muy amable por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Es un gusto conversar Hola, contigo. José. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme y por los halagos profesionales. No, por el contrario, porque yo sé que tú eres una persona que siempre está pendiente de lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Y entiendo que en esa línea, ¿no? También estás siguiendo muy de cerca el panorama electoral, ¿no? En medio de una fragmentación política, una polarización. ¿Cómo estás observando, no? Estamos a 15 días del proceso electoral, ¿no? Y ya las tendencias un poco se pueden marcar, pero hay un alto nivel de desconcierto en la población que aún no decide su voto. ¿Cómo observas el panorama, por favor? No solamente hay eso, también hay, ayer el gobierno ha sacado un decreto supremo con el cual permite que la gente que sienta que tiene un problema y es vulnerable en el tema del COVID, se puede exonerar, pueda ¿no? de una manera muy simple exonerarse, y eso va a generar aún más ausentismo, sobre todo en los sectores altos, ¿no? Que son los que digamos más cercanos están a computadoras y en fin, formas de exonerarse en este tipo de problemas. Efectivamente hay una cantidad impresionante de candidatos, y eso, no solamente eso, pero eso ha sido una de las razones para la gran fragmentación. La otra razón importante ha sido que el cúmulo más grande de candidatos a la presidencia están dentro de un grupo en el que todos están diciendo más o menos lo mismo. Si te fijas, el mensaje de Forsyth, el mensaje de Acuña, de Urresti, no se diferencian mucho, son muy parecidos. Entonces, eso hace que la población menos extrema, la población, el gran promedio de la población, termine licuándose entre esos candidatos. El hecho de que no haya habido dinero en estas elecciones, o el dinero privado se haya ajustado tanto, hace que los candidatos no puedan salir en campañas que les permiten diferenciarse con los sectores más con menos recursos, y eso hace que en realidad la mayor parte de la población no sepa por quién votar, por un lado. Por otro lado, el voto medio esté licuado entre un montón de candidatos, y como yo ya decía en diciembre, si tú quieres tener una posibilidad, tienes que radicalizarte para alejarte de los populistas, de todo ese grupo de populistas que están al centro, e irte hacia los extremos. Esto le da una ventaja a la gente que está radicalizada hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Es así que Keiko, por ejemplo, entendió esto lo entendió temprano y se fujimorizó más de lo que se había fujimorizado nunca. López Aliaga, que es un candidato radical naturalmente hacia un lado, ha tenido mucha ventaja. Hernando de Soto, que decidió más bien correr hacia el centro político y acercarse a este cúmulo de gente, que es donde por lo general está la mayor parte del voto, lo que ha terminado haciendo es desapareciendo. Y ha tenido que volver a empezar con un mensaje un poquito más fuerte de defensa del mercado para alejarse del centro y empezar a tener una posibilidad. Entonces, por otro lado, Lescano, que viene de Acción Popular y naturalmente le es atractivo el centro, más bien se ha tenido que radicalizar hacia el otro lado para acercarse a Verónica Mendoza y finalmente convertirse en una posibilidad real. Ahora, eso es más o menos lo que yo veo.
En esta polarización, en esta fragmentación, tú has ubicado, ¿no? Gente que ha radicalizado su mensaje y se ha ido un poco más a la izquierda. Ahí ubicamos a Johnny Lescano, a Verónica Mendoza, a Pedro Castillo, ¿no? Y a Marco Mm, Arana, que si bien es cierto, no tiene ningún, digamos, nivel de aceptación en estos momentos, pero ese es el paquete. En el otro lado tenemos a López Aliaga, si se quiere, a Hernando Soto, que ha trasvasado al centro, y la propia Keiko Fujimori. Y hay quienes tratan de ubicarse en el centro político, como tú has dicho, ¿no? Estamos hablando de Urresti, estamos hablando de Acuña, estamos hablando del propio George Forsyth, ¿no? Y el propio Hernández Soto que busca acercarse al centro político, ¿no? Pero este va a ser un escenario muy complejo, ¿no? En una eventual segunda vuelta vamos a tener seguramente la definición más complicada, no solamente ya en términos políticos, ¿no? Sino como tú lo anotabas al inicio, ¿no? Todo el desconcierto que existe por el tema de la salud, el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia va a jugar un papel preponderante en estas elecciones, querramos o no querramos, ¿no? Tú acabas de anotar algo que está pasando desapercibido. El gobierno ha emitido un decreto supremo justamente para la exoneración, ¿no? Y nadie toca ese tema, ¿no? No estamos hablando que hay malos manejos ni cosas por el estilo, pero también gran parte del electorado va a jugar mucho seguramente a el desarrollo de la pandemia como tal, ¿no? ¿Crees tú que un escenario de segunda vuelta se puede desarrollar entre los dos extremos que tú has mencionado, ¿no? Los que están hacia la izquierda y los que están hacia el extremo de la derecha? Mira, acá hay varias cosas que deberían jugar. Si la elección fuera una elección más o menos normal y no tuviéramos, por ejemplo, esta exoneración del voto, yo te diría que la elección ya está más o menos jugada eh, entre el Lescano para un lado y para el otro lado, yo creo que Keiko se ha beneficiado en las últimas semanas con los ataques a López Aliaga y Forsyth. Ese sería digamos, Lescano yo creo que está ya bastante seguro, y luego tienes a López Aliaga, Keiko y Forsyth, que deberían de estarse peleando esa segunda vuelta según las encuestas. Esta exoneración que ha dado el gobierno va a hacer que haya una disminución del voto en el sector A, B, C alto, ¿ya? Lo que va a suceder ahí es que eso le pega directamente al voto de López Aliaga. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que la última encuesta que se publique te va a mostrar un cuadro de, no sé, 4 candidatos, 5 candidatos en la cabeza. Candidatos que son y ten esto bien claro, ¿ya? Porque los únicos candidatos que van a existir durante las últimas 2 semanas son esos, yo diría 3, pero con las cosas como están, 4 primeros candidatos en la encuesta, ¿ya? Solamente van a existir ellos. Y dentro de esos 4 primeros candidatos, tú vas a tener a Lescano por un lado, por el otro lado deberías tener a López Aliaga y Forsyth, y creo que el cuarto candidato va a ser Keiko. Entonces, en realidad vamos a correr una segunda vuelta, vamos a llegar a una segunda vuelta de fotografía, porque ese 25% de personas que no saben por quién votar, lo van a decidir en la cola de la votación, o lo van a decidir camino a las ánforas, y van a decidir solamente por esos 3 candidatos de arriba, o 4, digamos, jalándolo un poquito, ¿no? Entonces vas a tener, yo te digo de entrada, vas a tener al Lescano, y López Aliaga va a ser sumamente golpeado en las últimas semanas, o sea que yo te diría López Aliaga y Lescano, pero por los golpes que va a recibir López Aliaga en la última semana, eso podría terminar favoreciendo a Keiko y a Forsyth. Ahora, entonces, por ahí debería de ir. todo parece indicar que Lescano, de acuerdo a la intención de voto, tiene ya más o menos asegurada ya su pase a segunda vuelta, ¿no? Falta definir quién ingresa con él
al balotaje o a la segunda vuelta, como se conoce, ¿no? El tema es si Lescano está inclinando su discurso hacia la izquierda. Lescano tiene un discurso bastante populista, ¿no? Que incluso no se traduce en sus planes de gobierno, pero hacia el efecto mediático es lo que está mostrando, ¿no? El eventual candidato que ingrese con Lescano, ¿crees tú que va a morigerar o va a ponerse un poco más ya al otro extremo, ¿no? Va a ser un populista de derecha. La segunda vuelta es un animal completamente distinto. O sea, la primera vuelta, la primera vuelta es simplemente una primera carrera. La segunda vuelta es, por lo general, muy distinta. Y ahí yo creo, si es que llegan Lescano y López Aliaga, por ejemplo, a López Aliaga se le va a hacer muy difícil. La segunda vuelta es una carrera hacia el centro electoral. La primera vuelta ha sido una carrera hacia el extremo. Entonces, ¿por qué? Porque con un 15% más o menos tú logras conquistar y entrar a la segunda vuelta. Entonces, si bien es cierto los candidatos en la primera vuelta se han alejado del centro, en la segunda vuelta lo que van a hacer es tratar de correr hacia el centro político. Y efectivamente, acuérdate que en la primera vuelta puedes correr con una vincha roja y un polo rojo y ser absolutamente de izquierda, y en la segunda vuelta puedes presentar tu nuevo plan y ponerte un polo blanco. Tu hoja de ruta, ¿no? La hoja de ruta, como lo llamaba. Exactamente. Entonces, tú puedes tener a un López Aliaga ahorita extremado hacia un lado, y en la segunda vuelta lo vas a ver de todas maneras con una nueva hoja de ruta, tratando de no hablar de temas extremos y más bien tratando de acercarse al centro político lo más que pueda. El que gana la segunda vuelta es el que conquista el centro político. Ahora, ¿qué tanto pesa los equipos de gobierno en segunda vuelta? Digamos, el equipo técnico que lo va a acompañar al probable presidente. ¿Pesa mucho en saber quiénes son los que acompañan? Sí, claro, pesa en la medida en que te ayuda a localizar nuevamente al candidato en su nueva posición política. Los equipos de gobierno de la segunda vuelta te van a permitir ver cuál es el camino que va a tomar este candidato como gobernante, y por lo tanto le va a permitir al candidato verse más de derecha o más de izquierda, en la medida en que llama a técnicos que lo hacen ver más hacia un lado o hacia el otro. Es justamente el cambio de polo. Me saco el polo rojo, me pongo el polo blanco. Muy bien, mi estimado Guido. La verdad que te agradezco infinitamente esta comunicación y te comprometo en los días que faltan de campaña para seguir conversando, ¿no? Y naturalmente en segunda vuelta, donde ya más o menos tenemos el panorama más clarificado, poder entender hacia dónde vamos y qué rumbo podría tener el Perú a partir del 28 de julio. Como siempre, un fuerte abrazo, Guido Liciones, por compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos. Un abrazo a ti y a toda tu gente. Un gustazo, José. Ojalá nos veamos pronto. Sí, con el mayor gusto. Conversamos con Guido Liciones, analista político, ¿no? Que nos está ayudando a entender justamente cómo se puede presentar el panorama en los siguientes días. RCR, la red que comunica y une al Perú.